For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Hoy les traigo un tema turbio, incómodo y explosivo. Vamos a hablar de Oprah Winfrey, esa figura que todo el mundo parece amar, idolatrar, pero que siempre, y cuando digo siempre, está rodeada de las personas, los personajes más oscuros y problemáticos de la industria. Es como si tuviera un imán para el quilombo, y no cualquier quilombo. Hablamos de Harvey Weinstein, Jefferino Epistenio, Diddy, tres nombres que por sí solos te ponen la piel de gallina. Ahora, lo que realmente nos deja con el culo lleno de preguntas es que mientras muchos de estos personajes fueron derribados por sus crímenes, Oprah parece intocable. Es como si tuviera un escudo de invisibilidad que la mantiene fuera del radar, pero ¿cuánto tiempo más va a poder esquivar las balas? ¿Es Oprah cómplice silenciosa de estos monstruos o simplemente una espectadora que siempre está en el lugar equivocado en el momento equivocado? Hoy vamos a desarmar ese castillo de naipes, desmenuzar sus oscuros secretos y entender por qué, a pesar de estar tan cerca del fuego, nunca se quema. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy esto es Del Carajo TV y pará, hablando de fuego. Curioso, me di cuenta mientras hablaba de fuego. En Hawái se quemaron un montón de casas en un barrio, salvo la suya en el medio, sin quemarse. Hablando de fuego, es una metáfora que no es tan metáfora, es una realidad. Pero empecemos por donde más duele. Oprah, la filántropa, la reina de los medios, la que al parecer lucha por los derechos de todos. Era amiga íntima de Harvey Weinstein, el que podríamos decir que es el depredador más grande de la historia de Hollywood. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos de todos los depredadores, pero hasta el momento le ganó hasta a Dan Schneider. Pero esto no es una simple amistad de la alfombra roja, una amistad de nos conocemos, digo que es mi amigo, pero no tengo idea. Oprah y Weinstein eran tan cercanos que, al parecer, según las fuentes, ella lo habría ayudado mucho. ¿A qué? A construir su red de víctimas. Porque tengamos en cuenta un detalle importante. Estos nefastos no actuaban solos ni pueden actuar solos. Es toda una red. Si pensabas que hasta ahí llegaba la turbiedad de Oprah, que eso era lo más turbio que había en su historial, bueno, ponete cómodo porque este video recién empieza. Let's talk about what's happening with Harvey Weinstein. I know you posted on Facebook already, but you haven't kind of spoken yet publicly about what's going on. I think that this is... I'm always trying to look for the rainbow in the cloud, whatever is the silver lining. And so I think this is a watershed moment. And if we make this just about Harvey Weinstein, then we will have lost this moment. El caso más heavy es el de la actriz Kadian Noble, quien acusó a Weinstein de usar a Oprah como carnada. Según Kadian, Weinstein la convenció de acompañarlo a su hotel usando su amistad con Oprah como prueba de sus buenas intenciones. Imagínate el nivel de poder de ese tipo, usar a la mujer más influyente del mundo para atrapar a sus víctimas. Es macabro. Pero lo peor viene después, cuando todo el escándalo de Weinstein salió a la luz. ¿Qué hizo Oprah? Se lavó las manos de una manera que dejaría a Poncio Pilato como un amateur. Si hacemos esto solo sobre Harvey Weinstein, perderemos el momento, dijo en una entrevista. Básicamente, tiró la bomba de humo, intentó cambiar el tema y huyó antes de que alguien la arrastrara con él al fondo del pozo. Y no nos olvidemos del tremendo escándalo que armó Seal, el cantante que no se guardó nada y la prendió fuego en redes sociales. Subió una foto de Oprah besando a Weinstein en la mejilla y escribió: "Ha sido parte del problema por décadas, pero ahora todos creen que sos la solución". ¡Pum! En toda la cara. Oprah is now being criticized for her speech that night by a very unlikely star. Singer Seal Instagrammed this meme, showing Winfrey kissing the disgraced mogul. It reads, "When you have been part of the problem for decades, but suddenly they all think you are the solution". Lo increíble es que mientras Weinstein se pudría en prisión, Oprah seguía como si nada. Los medios, que suelen ser tan rápidos en destruir carreras, la protegieron. Cualquier crítica seria desaparecía como por arte de magia y así seguimos, con Oprah viviendo su mejor vida mientras el resto del mundo se pregunta: ¿cómo carajo sigue impune? ¿Realmente no sabía nada? ¿O supo siempre y se hizo la boluda? Esto, amigos, es solo el principio. Y si lo de Weinstein te dejó pensando, te aseguro que lo que viene va a ser todavía más turbio. Y acá nos metemos en el tema del momento, claro que sí, Diddy. El mismo Diddy del que nadie puede dejar de hablar en las últimas semanas, con quien tenía una hermosa relación. Te doy 4 o 5 segundos para que lo pienses por si no se te ocurre. ¿Fiestas turbias? Claro que sí, Oprah estaba ahí. Diddy fue arrestado en septiembre de 2024 por cargos que no tienen nombre: tráfico sexual y crimen organizado. Y no es que lo acusaron de un par de cositas menores, el tipo estaba metido hasta las manos en una red de explotación de mujeres que usaba su fama y poder para arruinar vidas. Y adivina quién solía aparecer en sus infames fiestas. Exactamente,
Exactamente, Oprah Winfrey, ahí disfrutando de la música, las luces y quién sabe qué más pasaba tras bambalinas, aunque los medios se apresuraron a limpiar su imagen y desmentir cualquier vínculo directo entre Oprah y los delitos de Diddy. La verdadera pregunta es, ¿qué hace una mujer como Oprah en esas fiestas rodeada de personajes tan siniestros? ¿Realmente no sabía lo que pasaba? O como siempre, estaba en el lugar equivocado, pero saliendo intacta de la situación. Además, en medio de todo este quilombo surge un rumor explosivo que su amiga del alma, Gayle King, la estaba demandando por estar implicada en el escándalo de Diddy. Aunque este rumor resultó ser falso, ya que fue creado por una página de Facebook en Indonesia, posta, no estoy inventando. Lo cierto es que esto destapó algo que todos estábamos pensando. Oprah siempre está cerca del poder y de los personajes más oscuros, pero de alguna manera nunca se ensucia. Ahora hablemos de lo que puede ser el capítulo más oscuro y deformado de la carrera de Oprah, su escuela en Sudáfrica. En 2007, cuando inauguró la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, todo el mundo la aplaudía. Un proyecto solidario destinado a ayudar a chicas desfavorecidas, darles una oportunidad de cambiar sus vidas. Pero, como suele pasar con los grandes proyectos, lo que se vende al público no es ni la mitad de la historia. Todo parecía color de rosas hasta que explotó la bomba. Una de las encargadas de la residencia, Virginia Chimane, fue acusada de abuso sexualmente de 6 chicas entre 13 y 15 años. 6. Imagínate el horror que debieron vivir esas niñas, y todo en un lugar que supuestamente era un refugio seguro. Oprah, por supuesto, voló inmediatamente a Sudáfrica, contrató investigadores privados, habló con las chicas y se hizo la gran salvadora. Pero el daño ya estaba hecho y la mancha en su imagen comenzó a crecer. Y por si te pensabas que con eso se terminaba todo, no, mi cielo. Porque apenas 2 años después la ola de escándalos sacudió a la escuela como un huracán. Varias chicas fueron acusadas de intimidar a sus compañeros para que no hablen, porque querían ocultar comportamientos poco adecuados. Y lo más perturbador de todo, que parece salido de una película de terror, en un plot twist horroroso, encontraron un muerto en la mochila de una de las chicas. Como escuchaste, un bebé muerto. Pero lo más escalofriante es lo que vino después. Rumores de que varias niñas de la escuela desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué pasó? Nadie sabe. La academia y Oprah mantuvieron un silencio sepulcral y cualquier artículo que intentaba investigar la desaparición de estas chicas fue borrado misteriosamente de la web. Es como si el tema hubiera sido enterrado junto con las evidencias. Y esto deja muchas preguntas. ¿Qué está tapando Oprah? ¿Por qué nunca hay transparencia cuando se trata de sus proyectos? A pesar de todo, los medios principales siguen protegiendo su imagen. Nadie le pregunta por estos temas en entrevistas y cualquier crítica desaparece casi tan rápido como apareció. Pero vos y yo sabemos que algo nos cierra. ¿Qué está pasando realmente detrás de las puertas de esa escuela? ¿Por qué siempre se silencian las voces que intentan investigar más a fondo? Lo que queda claro es que Oprah sigue siendo una figura intocable, pero la cantidad de quilombos que arrastra es cada vez más grande. Este escándalo en Sudáfrica es solo una pieza más en el oscuro rompecabezas que estamos armando. Y llegamos a otro gran colega, Jefferino Episteño, uno de los hombres que no lo puedo ni nombrar porque trae una energía tan oscura consigo mismo. Este tipo no necesita presentación, pero te lo puedo titular como el depredador más asqueroso y nefasto de la historia moderna de la humanidad. Como dije antes, con otro personaje, dentro de lo que sabemos, ¿no? Porque la mayoría de las cosas horribles no las sabremos nunca. Este tipo se hizo completamente célebre, o tristemente célebre en todo caso, por tener una red de tráfico tan espectacular que no solamente incluía a todo el mundo como cliente, sino que además tenía videos y cosas de todo el mundo. Por lo tanto, era un agente que trabajaba para diferentes entidades, donde estas entidades tenían este material para poder chantajear a los clientes. Spoiler alert, cuando Ghislaine Maxwell y él fueron a juicio, ¿qué pasó? Nada, eran ellos dos y nadie más, no existía nada más, no había nada más allá de eso. Pero déjame contarte que Oprah también estaría vinculada. Si bien ella no aparece en los registros de vuelo del Lolita Express, que es el avión privado de Jefferino, que llevaba gente constantemente a su isla donde estuvo todo el mundo, bueno, ella no estuvo, pero sí aparece nombrada muchas veces durante el juicio. La justicia de los Estados Unidos hizo públicos un montón de documentos de estos juicios. ¿Y qué pasó? Que ella salía nombrada varias veces. Obviamente su equipo hizo todo lo posible por desvincularla de esta historia, no podía ser verdad. Pero es imposible ignorar la verdad. Pero hay algo más inquietante en todo esto. ¿Te acordás de cuando Epistemio fue arrestado y un montón de famosos empezaron a caer como fichas de dominó? Entre ellos, nombres gigantes como Bill Clinton y el príncipe Andrés fueron expuestos por sus conexiones con Jefferino.
Sin embargo, cuando empezaron a correr rumores sobre Oprah, ella decidió hacer lo mismo que Tom Hanks, bloquear los comentarios en sus redes sociales. ¿Casualidad o un intento desesperado de controlar el quilombo antes de que explotara? Es fácil pensar que Oprah, con su fama y poder, podría haber sido una simple conocida de Epistemio, pero cuando tu nombre sigue apareciendo en escándalos como este, uno empieza a preguntarse si realmente es todo tan inocente como parece. Además, ¿cómo es posible que una mujer tan conectada como Oprah no supiera lo que pasaba en los círculos en los que se movía de este tipo? Estamos hablando de una red de abuso y explotación que operó a la vista de todos durante años. Y, para colmo, cuando los medios intentan hablar de este tema, todo desaparece misteriosamente. Artículos borrados, investigaciones truncadas. Parece que alguien está tirando los hilos para que Oprah siga intocable. Pero, ¿hasta cuándo? Si algo nos quedó claro en esta historia es que quien mucho abarca, poco aprieta. Y aunque Oprah parece haber salido limpia, las manchas en su pasado son cada vez más difíciles de ignorar. Ahora nos toca entrar en otra cosa turbia de Oprah, que ha estado a la vista de todos. Bueno, en Argentina no ha sido tan famosa Oprah. Contame por ahí abajo en tu país, ¿qué tan famosa ha sido Oprah? ¡Atención! Si te suscribís en este momento a este canal, si le das duro al botón de suscribirte, ¿sabés lo que pasa? Un escudo invisible va a aparecer en ese mismo momento en la puerta de tu casa, prohibiendo la entrada a una sola persona. Pueden pasar todos los de siempre a tu casa, pero ¿sabés quién no va a poder entrar nunca? Oprah. Vas a quedar sellado anti-Oprah. Dale duro al botón, suscríbete y después contame si te funcionó. Y ahora sí, nos toca hablar de un lado muy oscuro de Oprah, un lado que ya lo viste muchas veces seguramente. No tanto en Argentina porque no ha sido tan famosa, pero si la conoces, lo viste. Me refiero a sus entrevistas. Muchos la recuerdan como una gran entrevistadora, como la entrevistadora que logra sacar hasta lo insacable de las celebridades. Pero muchos recordamos también momentos incómodos de celebridades. ¿Cuál es el detalle? Que todas las veces que incomodó a alguien o que hizo algo nefasto, bueno, ella salió muy bien parada. Uno de los casos más resonantes fue cuando entrevistó a las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen. Las chicas ya estaban en medio de rumores sobre sus problemas de salud, específicamente trastornos alimenticios. ¿Y qué hizo Oprah? Les preguntó directamente por su peso y si estaban tomando medidas para no quedar demasiado flacas. En pleno programa, imagínate la cara de las gemelas, incómodas, tratando de esquivar la pregunta. Oprah, en vez de ofrecer un espacio seguro, las expuso al morbo del público. Este no es un caso aislado, ¿eh? A lo largo de los años, Oprah ha sido acusada de usar los traumas de los famosos para crear momentos televisivos que dejan a los espectadores pegados a la pantalla, pero a sus invitados con el alma destrozada. Desde la triste vida de Whitney Houston hasta los problemas de adicción de Lindsay Lohan, siempre parece que Oprah tiene una habilidad casi mágica para sacar el peor lado de las celebridades y hacerlo pasar como si fuera ayuda. El problema es que esto ya es un patrón. No estamos hablando de un par de entrevistas desafortunadas, sino de un estilo que Oprah ha cultivado durante años. Explotar los momentos más oscuros de sus invitados para obtener rating. Y lo peor es que la crítica hacia este estilo nunca llegó a tocarla en serio. Todo se tapaba bajo la excusa de ser entrevistas profundas, cuando en realidad muchas veces eran un festival de morbosidad disfrazada de empatía. Lo que más me deja con el culo para el norte es que Oprah logró convertir el dolor y las tragedias de otros en espectáculo, mientras seguía construyendo su imagen de mujer compasiva. Es como si jugara a dos puntas. Por un lado, es la amiga de las celebridades en sus momentos más bajos, pero por el otro, saca provecho de esos mismos momentos para su propio beneficio. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces más vamos a ver estos juegos sin que nadie diga nada? En un mundo donde cada vez se habla más de la explotación mediática, Oprah sigue impune, aprovechándose del morbo y las desgracias ajenas para seguir sumando puntos en su carrera. Pero, ¿hasta cuándo va a durar este circo? Vamos a meterle picante al asunto porque este es el momento en que las piezas empiezan a encajar. Si miramos el historial de Oprah, nos damos cuenta de que hay un patrón repetido. Está rodeada de las figuras más oscuras de Hollywood y no solo como simples conocidos, sino como parte de sus círculos íntimos. Hablamos de tipos como Harvey Weinstein, Jefferino Epistemio y Didi. Estos tres nombres por sí solos te dan escalofríos, pero lo que de verdad pone la piel de gallina es que, de una forma u otra, Oprah está metida en todo esto. Primero, Weinstein, el depredador más notorio de la industria del cine. Como vimos, Oprah lo ayudó, intencionalmente o no, a atraer a actrices a sus garras. Después, Epistemio, el maestro de las redes de tráfico, con quien Oprah compartió más de un círculo social y hasta aparece en archivos de su juicio. Y por último, Didi, recientemente arrestado por tráfico sexual y crimen
organizado con quien Oprah tuvo cercanas relaciones y a cuyas infames fiestas asistía con bastante frecuencia. 3 nombres, 3 tipos de crímenes y una sola conexión: Oprah. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estas piezas empiezan a alinearse? No estamos hablando de un par de casualidades, sino de un patrón claro. Oprah ha estado en el epicentro de 3 de los escándalos más grandes de la historia de Hollywood y sigue intacta. Mientras todos estos tipos se pudren en juicios, demandas y caen en desgracia, Oprah se mantiene inexplicablemente protegida. Es como si tuviera un as bajo la manga, algo que la hace intocable y nos deja a todos con el culo lleno de preguntas. Pero acá es donde la cosa se pone más pesada, porque aunque no hay evidencia concreta que la vincule directamente con los crímenes de estos depredadores, su cercanía con ellos no puede ser ignorada. ¿Cómo es que una mujer tan poderosa y bien conectada no sabía nada? No hay forma de que alguien en su posición desconozca lo que estaba pasando. Y eso, mis amigos, es lo que deja un sabor turbio en todo esto. Oprah ha sabido usar su poder para blindarse, para mantenerse fuera del ojo de la tormenta, pero la verdad es que está demasiado cerca del fuego. Y por más que lo intente, esas conexiones oscuras no se pueden borrar. Entonces, ¿es Oprah simplemente una figura pasiva que estaba en el lugar equivocado o hay algo más grande detrás de todo esto? La pelota está en su cancha, pero mientras tanto nosotros seguimos conectando los puntos. Impossible. It's a law that if you meet negative with negative, you will just have a combusted negative force and negative energy. You can't meet negative energy where it is. You have to rise above it. You have to transcend it. You have to be the light. And it only takes a little bit of light to banish the darkness. It takes a lot of darkness to overcome the light. But it takes just a little bit of light. Y ahora llegamos a un punto clave. Amistades. Esa es la palabra, amigos. Después de todo lo que desenterramos, nos queda una gran pregunta. ¿Podemos confiar en Oprah? La mujer a la que le chuparon las medias durante décadas porque, qué buena persona, filántropa, gran entrevistadora, estuvo con todas las celebridades, pero siempre parece estar rodeada de los quilombos más horribles. Y lo más loco es como ella logra mantenerse a flote. Ya nombramos Diddy, Episteño, Weinstein, y aquí no ha pasado nada. Hablamos de gente completamente tóxica que destruyó vidas, que destruyó casi a la industria. Ella tan cerca, venerándolos tanto, hablando tan bien de ellos, y no tiene ni una manchita, no le salpicó nada. ¿Cómo hace para salir completamente limpia cuando todos a su alrededor caen a pedazos? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo es posible que Oprah haya estado en medio de estos depredadores y no haya sabido nada? ¿De verdad nunca escuchó ni un rumor? Es difícil de creer, y lo que nos lleva a preguntarnos si todo esto no fue intencionalmente ignorado. Porque claro, cuando tenés tanto poder y estás metida en el corazón de Hollywood, taparte los ojos no es tan difícil. Pero, ¿qué tanto de esto fue pasividad y qué tanto complicidad? El caso de su escuela en Sudáfrica, su silencio sobre Diddy y Epstein, su amistad con Weinstein y las entrevistas que hizo donde expuso a las celebridades más vulnerables. Todo esto pinta una imagen de una mujer que ha sabido moverse entre las sombras de Hollywood, pero que ahora empieza a mostrar grietas en su imagen perfecta. Algo no cierra y aunque no tenemos todas las respuestas, lo que queda claro es que la versión de Oprah que nos vendieron durante años no es la historia completa. Así que la gran pregunta que yo te dejo ahí picando en el bocho es, bueno, ¿Oprah Winfrey es simplemente amiga de estos personajes y nunca vio nada, no sabe nada? ¿O básicamente es cómplice y está cerrando la boca? Es una pregunta que me vas a contestar ahí abajo mientras le das duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes, soy Juanito, soy esto del carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.